Entonces, efectivamente es el color de la sangre. Entonces, el título de la ponencia ¿es el color de la sangre un elemento susceptible de ser analizado por la semiótica? El propio título nos plantea la respuesta, al ampliarla en diversos referentes. Es decir, es una pregunta retórica para ir entrando en materia. Si empezamos con el color, podremos encontrar una serie de vínculos, partiendo de la base de un hecho que es anterior al propio surgimiento de la disciplina. Es el círculo cromático, donde se presentan los colores llamados complementarios, análogos, primarios, secundarios, cálidos, fríos, lo cual podría dirigirnos a una controversia no resuelta y que se inscribe en lo cotidiano como uso y costumbre. La idea de lo analógico, que está en el círculo cromático también, entonces la idea de lo analógico contrario a lo digital. La sangre es roja, salvo la azul, que es una metáfora. Como tal, el rojo es un color complementario del verde que se ubica en sus antípodas y que su mezcla material a través de la pintura produce el negro, que tiene una densidad distinta al negro que está contenido en cualquier pomo o cualquier tubo o recipiente. El verde, tal como nos informara Olivia en su presentación, está constituido por el amarillo y el azul. Sabemos que el concepto contenido en el color rojo lo vemos colocado en un lugar cualquiera. Tiene una presencia por imagen. Podemos decir que esta forma de existir tiene una manera, ya me perdí, tiene diversos referentes y todos confluyen en el mismo objeto. Podemos encontrar el carmín, el bermellón, y con esto otra forma de acceder a él, porque podemos decir, cuando lo vemos, que es un bermellón, y es correcto nombrarlo, si se trata de ese color en particular, de esa modalidad del color en particular. El otro referente está en que pertenece a la gama de los cálidos. Ya me perdí otra vez, no puede ser. Entonces, otra vez coincido. Que pertenece, entonces, aquí empezamos a encontrar que no es tan solo un signo, sino que puede también ser una señal. Hasta llega a constituirse como apellido, en el caso de un connotado pintor mexicano. Pero la sangre es más que un color, es la expresión dolorosa de una herida, que puede ser multitudinaria como en las guerras o en el desenvolvimiento de una protesta social, donde la represión policial puede matar manifestantes. Con el correr de los años se mantiene como una consigna cuando se dice la sangre derramada nunca será negociada, es decir, no caerá en el olvido, que es una forma de negocio que tienen los poderosos y sus sirvientes en el poder. Y esta proclama se pinta a modo de protesta en las paredes, generalmente con pintura roja, ni tampoco cambiada por algunas pocas prebendas. La historia mantendrá viva esa circunstancia en la memoria de quien es perseverante en su lucha contra
la injusticia. Es un elemento fundamental para la existencia de la vida, tales como el aire y el agua. Es susceptible, porque en definitiva es débil. Posee una gran fortaleza para el mantenimiento de la vida, pero su permanencia en el cuerpo depende de algún otro que quiera eliminar a su enemigo. La expresión de análisis amplía el panorama a muchos referentes, como lo pueden ser la guerra que hoy, en 2022, vive el mundo con la preocupación de una posible guerra nuclear que implicaría su exterminio total. Es la guerra entre ucranianos y rusos, donde estos últimos advirtieron durante muchos años que no admitían la presencia de misiles cerca de su territorio. Pero esta significación nuclear oculta las otras guerras que en total suman por lo menos 17 en la actualidad, donde también se derrama sangre y donde la escalada de la muerte es brutal. Un doble salto semiótico donde un significado oculta a muchos otros. Hace unos días, en una clase donde estábamos estudiando un software, CorelDRAW, el profesor comenzó a hablar sobre el tema del color y dio una referencia respecto a las primeras manifestaciones plásticas del hombre. Se trataba de unas manos que estaban pintadas en una caverna, manos ensangrentadas que por alguna razón ese antepasado nuestro se habría lastimado, apoyó su mano, o una de sus manos, o las manos, en las paredes de esa gruta, y así habría surgido la idea de la pintura. La representación, en este caso, de una mano ensangrentada que había servido de tintura para pintar esas manos en la pared, que a partir de allí empezaron a buscar formas a través de las cuales podrían llegar a hacer esas mismas representaciones por otros medios. Quedé intrigado con esta referencia. Y días después le pregunté si recordaba la fuente, de dónde había sacado ese tema. Me dijo que no, que la había leído en algún libro de pintura que hacía esa alusión. Le pregunté a qué cueva se refería, tal vez a las de Altamira, que se supone que son las más antiguas. Algunos creen que son las de Lascaux en Francia, y tampoco recordaba. La cuestión es que sea cierta o no esta idea, este hecho, que tanto puede pertenecer al terreno de lo real como a la ficción, pero la ficción también es una forma de conocimiento. Y en todo caso, en el ejemplo de este profesor, una forma poética para nombrar el nacimiento del arte. En una exposición en el Museo Tamayo, Gordon Douglas nos hace partícipe de una singular experiencia. Al ingresar a una de las salas, nos invade una oscuridad total, sin referentes. Caminamos, estiramos los brazos para no chocar con la pared, mueble o espectador en singular circunstancia. De pronto, al fondo del recinto, junto a una pared que corta en diagonal la estancia, una luz se enciende. Cuelga desde el techo un foco. Junto a él, pegado al muro contiguo, vemos un cartel, una especie de cédula de la obra. El texto narra una experiencia ocurrida en un reclusorio francés a comienzos del siglo que hace poco abandonamos. Un médico contempla la ejecución de un condenado a muerte. Cae la cabeza cercenada por la guillotina y el galeno llama al recluso por su nombre.
Y la cabeza responde, abre los ojos y mira, luego los cierra. El médico insiste entonces en su demanda y los ojos vuelven a manifestar, abriéndose para mirar a quien lo solicita. Después de esto, se cierran nuevamente y ya no contestan al nuevo e insistente llamado. Han transcurrido 29 segundos entre el corte de la cuchilla y ese postrer cerrarse. La lámpara que alumbra el cartel se apaga en ese instante. Uno se queda nuevamente en la oscuridad que es absoluta, que sería el tiempo de la muerte. Durante un momento similar al anterior, cuando la luz nos permitía la mirada para volver a encenderse y hacernos partícipe de ese momento, de esa especie de vida final, de esa muerte concreta. El momento es subyugante, da respuesta a la pregunta sobre el tránsito entre un estadio y el otro. Experimentamos esa diferencia entre el cuerpo y la conciencia, entre la supresión del contacto de los órganos y el desenvolvimiento del cerebro, entre la luz que aún posibilita la percepción y la oscuridad de la ausencia. Así, en el Guernica, de Pablo Picasso, hay una cabeza que flota sin cuerpo, que languidece en su asombro de lo que observa. A su vez, otros cuerpos fragmentados están petrificados en su grito. Los cuerpos son planos, deben su última existencia a la expresividad del dibujo, mientras una lámpara se esfuerza por dotar de luz a una escena que ingresa con fuerza en el negro, en la oscuridad, en la muerte. Pero aún faltaba más. Aquello era el preludio realizada a gran escala, transformó las percepciones. Perdón, ya me perdí. Pero faltaba más. Aquello era el preludio de lo que vendría después. La atrocidad había realizado un ensayo, un lamentable, pequeño ensayo de la aviación nazi sobre ese inocente pueblo vasco. La función siniestra recién comenzaba. La devastación general realizada a gran escala transformó las percepciones y las visiones de los artistas y los transeúntes, de la ciudad, de toda la ciudad europea incrustada en el conflicto. Un destripamiento generalizado de personas, edificios y calles y la exposición de las entrañas de cuerpos y lugares, cuyos momentos culminantes estuvieron en los campos de exterminio nazi y en las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que constituyeron abominables visiones que influyeron poderosamente en el arte de Francis Bacon. Como el de Goya, el suyo es un grito contra la atrocidad, un chillido de impotencia frente a las calamidades del Holocausto, los bombardeos indiscriminados y la desintegración nuclear. Aprisionados en sus telas, los cuerpos aúllan, ignominiosamente pidiendo ser liberados de su propia masa informe, de la incesante enfermedad a las que fueron condenados por el sufrimiento de la guerra. Son formas desolladas, recluidas en una espacialidad incierta. El dudoso cuerpo, con sus oquedades ambiguas, cohabita con lugares ignotos. Muchas de sus influencias, de las influencias de Bacon, eran literarias. Leía en profundidad, pero no en abundancia. Su cita favorita eran las palabras de Esquilo, que solía repetir incansablemente.
el hedor de la sangre humana sonríe desde él. Sin embargo, en sus 3 estudios de figura junto a la crucifixión, la inspiración de Bacon se centraba en la Grecia de Sófocles y de Pericles. Cuando las furias resultaban liberadas, las 3 furias fueron las divinas vengadoras que pintó durante la Segunda Guerra Mundial para expresar su protesta ante su espeluznante sensualidad. Tras la muerte de Picasso, acaecida en 1992, Richard Koch llamaría la atención sobre el permanente impacto de aquel alarido de paz. Ay, encima. Perdón. De aquel alarido de paz ante un universo carente de sentido que había reducido a la humanidad al nivel de un desdichado accidente. El único momento razonable tendría que ser una especie de monumento negativo, un monumento a la desilusión, a la desesperación, a la destrucción. Era inevitable que el más grande artista de nuestro tiempo llegase a su conclusión. El gran fresco de Picasso es un monumento a la destrucción, un grito al ultraje y horror amplificado por el espíritu del genio, dice Herbert Reed. ¿Ya llegué? ¿O quedan algunas palabras? Estoy perdiendo tiempo. Medio minuto. Refiriéndose al Guernica. ¿Y qué vino después? Los campos de exterminio y el holocausto. A ese desgarramiento de la carne, a esa transfiguración del cuerpo dio respuesta Bacon, con sus pedazos aullantes en figuras amorfas y orejas o bocas de fotografía. Ese retorcimiento hablaba de la transmutación de la especie, tanto en la representación interna de quienes investigaron los medios y ordenaron y concluyeron con la operación abominable, como en los cuerpos que experimentaron las consecuencias de tales actos de barbarie e ignominia. Lo que siguió fue el desconcierto. Cuando aparece que se acaba la historia, la caída del muro de Berlín y el desplome socialista, más del sentido justo a esa desaparición que tantas víctimas había costado, arrastraba tras de sí la pérdida de lo imaginario, de aquel mundo posible que pudiera haber tenido un sentido más justo para la existencia, un sentido más racional para la convivencia y una forma superadora de la barbarie capitalista que tantas atrocidades había producido y sigue incrementando. No está más aquello. Y hoy asistimos estupefacto al arrasamiento de otras culturas sin encontrar una respuesta, y la plástica no ha podido ver de qué manera podemos representar esos nuevos cuerpos a esos seres que se retuercen bajo la ferocidad implacable. Pero como diría, ya terminó, mi maestro Manuel López Blanco, no todos son lágrimas en el valle de la vida. O dicho de otra manera, en las palabras de Karl Popper, es un crimen exagerar la repugnancia y la vileza del mundo. El mundo es repugnante, pero también es muy hermoso, es inhumano y también muy humano. Las propuestas plásticas que recordamos así lo atestiguan.